Flaca, hoy vamos a hablar de un tema en el cual muchas personas se pueden sentir identificadas. Tú que nos estás escuchando y tal vez tú también, porque yo sé que lo he vivido de alguna manera o de otra, los hijos de Dios hemos experimentado esta etapa de nuestras vidas y es esa sensación del silencio de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que estamos pasando como cierto desierto, cierto sequedad espiritual y clamamos y oramos pero vemos que el cielo está en silencio y nos preguntamos, ¿qué? ¿Dios nos abandonó? ¿Acaso somos tan mal hijos que Dios no nos puede responder? Y no recibimos esa respuesta de Dios. Y no sé si tú lo has vivido, ¿no? Y tal vez tú lo estés pasando ahorita. Pero mira, queremos invitarte a que te quedes hasta el final de este video, de este devocional, porque esa perspectiva del silencio de Dios va a cambiar en tu vida. Y vas a aprender algo que nuestra experiencia nos ha enseñado a nosotros y que tal vez necesitas aprender hoy, una palabra, un concepto poderoso. Muchas veces el silencio de Dios no es más que una invitación para encontrarnos más con Él, acercarnos más a Él y fortalecer nuestra relación. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final y nada, vamos con la introducción. Sé bienvenido a este tu devocional favorito, en su palabra, porque en su palabra encuentras el poder para vencer a esos tres enemigos diarios que te quieren separar de Dios para destruirte. ¿Y cuáles son? Que son Satanás, el pecado y este sistema del mundo. Y aferrándote a la palabra de Dios, batallando en el día a día, vas a tener grandes victorias y al final del día vas a decir que. Gracias, Señor, por esa victoria. Y el tema de hoy, yo sé que te va a bendecir mucho, porque después de tantas cosas que hemos vivido nosotros, en nuestra experiencia, hemos aprendido que ese silencio de Dios, después de todo, no es tan malo. Sí, No es tan malo, ¿verdad, Blanca? sí, Y no sé si tú lo has pasado, sí, yo creo que todos hemos pasado esa experiencia. esa experiencia, esa etapa, esa sensación de una sequedad, de un silencio, es tremendo. Pero, ¿qué te parece si antes de comenzar la enseñanza hacemos una oración? Sí, vamos a hacer una oración. Señor, te alabo, Padre, glorifico tu nombre, mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das para estar en este lugar. Gracias por que tú nos das esa palabra para bendecir a muchos y ser bendecidos nosotros también, Señor, que tú a través de esta programación, Señor, puedas entrar en cada uno de los corazones, cada vida, Señor, que necesitan de esta palabra. Bendícenos, bendice la programación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué oración tan poderosa, qué oración tan poderosa. Mire, yo escribí una ilustración aquí. Escúchala. Escucha. Escucha, dice, imagina que estés en una montaña rusa emocional. Un día todo va bien y sientes a Dios cerca y al siguiente todo se derrumba. Te sientes solo, abandonado y empiezas a preguntar, Dios, ¿dónde está? ¿Te suena familiar? Sí, claro. Te suena familiar, ¿verdad? Eso ha pasado, ¿no? Claro, en muchos momentos el cristiano pasa por esa etapa. Y toda persona también pasa por esa etapa. Todos creen que Dios los abandonó. En algún momento de su vida todos sienten eso. ¿Saben a quién le pasó eso también? A Elías. Escucha lo que escribe aquí. Uno de los profetas más poderosos de la Biblia, después de una gran victoria, se sintió tan solo que quiso morir. Señor. Pero Dios no es que lo había abandonado, flaca. No es que lo había abandonado, escucha. Estaba preparándolo para un encuentro más profundo. Y esto nos lleva al primer punto de la enseñanza de hoy. La falsa creencia de que Dios nos ha dejado solo cuando las cosas nos salen mal. Sí, Señor. Y es tremendo cuando nosotros creemos y vamos a aprender muchísimo acerca de este tema. ¿Por qué? Porque este tema le pasa a muchos. Nos ha pasado y yo creo que a ustedes también le ha pasado. Nos ha pasado a todos. Y vamos a profundizar el tema y vamos a empezar con Elías, un profeta grande. Tuvo una gran victoria. Sí. Después de una gran victoria tuvo esa sensación. Y es tremendo cómo Elías, después de ver a Dios manifestarse solamente porque en una etapa de su vida
pasó de una gran victoria a una circunstancia difícil que se le escapó de las manos, él sintió que Dios le había abandonado. Señor, yo quedé solo, soy el único profeta, no hay más nadie, y fui y se encerró en una cueva. Es increíble cómo muchos de nosotros, viendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios ha actuado en nuestras vidas, cuando pasamos un momento de sequedad o desierto espiritual, nos olvidamos tan fácilmente de la gloria de Dios que hemos visto, así como le pasó a Elías. Sí, y así yo creo que le ha pasado, o le pasó a muchos profetas también. Se sintieron en ese momento que cuando, como dice, cuando más necesito, como que no está. Y la gloria anterior que ellos vieron, se Se olvidaron de eso. olvidan de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en el momento cuando están pasando ese proceso. Y esto es importante para nosotros, para que cuando nosotros sintamos que estamos pasando por ese silencio de Dios, recordemos y meditemos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, para que podamos entender que el silencio de Dios no significa abandono, sino simplemente es un proceso que estamos viviendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor se vive por fe, no por sentir, porque Elías sintió que estaba solo y se fue corriendo, después de una gran victoria, se fue corriendo a meterse en una cueva. Y como no vio nada, no sentía, porque él estaba acostumbrado a las aves. Terremoto, fire, Sí, tormenta. él estaba acostumbrado a eso. Es más, la prueba anterior era, si tus dioses, vamos a representar mi Dios, el que tire fuego, ese es el Dios verdadero. Y eso fue la prueba. Pero cuando él ya no vio fuego, salió corriendo. Ahora, mira esta frasecita, que estamos tocando el punto uno de la enseñanza del devocional de hoy. Si las cosas salen mal, Dios se alejó de mí. Sí, Esto es un concepto o es una conclusión al que muchos hijos de Dios llegan erróneamente, porque a veces se nos enseña y nos dice que el cristiano cuando está alineado con Dios, nunca las cosas le salen mal. Entonces, cuando te salen las cosas mal, tú dices, ¿y si es algo, Dios se alejó de mí? se fue, se fue. Ya yo no siento a Dios. Muchas personas me han dicho a mí, yo no siento a Dios. Como no siento a Dios, Dios se alejó de mí. O porque las cosas no me están saliendo como estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a Ah, pues, andar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y este desierto, y esta sequedad, y este silencio, quiere decir que Dios me dejó. sí, y es un error grave. Es un error y lo vamos a aprender con Elías. Y es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en el diario. No siempre estamos en el fuego, el fuego. No siempre el cristiano, a muchos de nosotros se nos ha enseñado falsamente que el cristiano siempre tiene que tener un nivel de gloria, pero Por los aires, siempre. no, eso es mentira. A veces el cristiano vive etapas difíciles en su vida. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que estés en un nivel de gloria o estés en un nivel de sequedad espiritual, de silencio, de proceso, de desierto, Dios está contigo, porque la compañía de Dios no está limitada a la circunstancia o al momento que tú estás viviendo o a la sensación o el sentir que tú tengas. La compañía de Dios está basada en la promesa de que dice, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Dios, esto está bueno. Esto está bueno. La promesa de Dios es esa. Que por eso es que yo digo que debemos de basar nuestra fe en la promesa, en lo que dice la palabra. Tenemos que creer. Aunque sintamos o no sintamos, Dios está ahí. Claro. Ve buscando Mateo 28:20. Mientras yo quisiera decirle que este pensamiento que nosotros tenemos, algunos cristianos tienen de que si estás alineado con Dios, no deberías salirte de las cosas mal. Y si te están haciendo las cosas mal es porque Dios se alejó de ti. Muchas veces eso te basa en esta falsa enseñanza que muchos predicadores dicen que los hijos de Dios nunca las cosas les salen mal. Sí, Y señor. que todo el tiempo, si tú estás bien con Dios, tú no te puedes enfermar, tú no puedes estar desempleado, Ningún hijo de Dios se enferma, ningún hijo de Dios no siente a Dios. tiene problemas en su matrimonio. Escucha a Dios. Biblia. Los hijos de Dios no tienen problemas en el matrimonio. No, no hay problema. Los hijos de Dios, su hogar es, bueno, Matrimonio perfecto, la familia perfecta, nunca, los hijos de Dios nunca pasan por nada malo. Y cuando viene la prueba, como la persona que cree eso, viene la prueba, no tiene una fe firme y no tiene los pies sobre la tierra, sale corriendo y se mete desanima, en la cueva. se desanima. Sí. Entonces, hoy queremos que en esta primera parte de la enseñanza, además de que tú deseches de ti esa falsa percepción de que si las cosas te salen mal, Dios te dejó, o es porque Dios no está contigo, o es porque Dios está molesto contigo, que además de eso, también deseches ese falso concepto de que los hijos de Dios nunca pasamos por momentos difíciles, Sí. nunca. Deséchalo para que cuando te pase, no te desanimes. Sí, claro.
Y para que tengas esa confianza y esa fe segura que aunque no sientas nada, Dios está ahí. Amén. Vamos a leer Mateo 28:20. Dice así Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Jesús. Ahí no dice, yo estoy contigo todos los días siempre y cuando las cosas te salgan bien. Sí, claro, no dice eso. Tampoco dice siempre y cuando tú te portes siempre perfecto, como un cristiano Sí, perfecto. Tampoco dice eso. no, tampoco. La palabra de Dios es clara. Jesús le dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Y qué es todo? En hebreo, como Pero, pastor ayer. correcto, correcto, correcto. Mira la aplicación que yo anoté aquí, flaca, de ese versículo que acabo de leer. Muchas veces, cuando las cosas no salen como esperamos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que los desiertos son necesarios. Son lugares donde aprendemos a depender de Él y no de nuestras Sí, circunstancias. Señor. Por, Wow. por eso es que Dios Qué pensamiento tan bonito, ¿verdad? sí, por eso es que Dios al pueblo de Israel en Joel dijo, yo te voy a otra vez al desierto, porque para que en el desierto tú veas quién soy yo. Sí, Señor. En el desierto es que nosotros vamos a experimentar a Dios. Es cuando más tenemos que sentir de que Dios está ahí. Yo sé, Señor, aunque no te sienta, aunque creas, porque cuando se está pasando por un proceso, crea de que Dios no está ahí, es cuando más está. Mira lo que yo noté acá. Después de una gran victoria, Elías huyó al desierto, sintiéndose solo, pero Dios no lo había dejado. Estaba preparándolo para un encuentro más profundo. Elías, a través de esa soledad que él sintió, iba a aprender algo de Dios que él no sabía. Sí, Señor. Iba a tener un encuentro más profundo, iba a crecer en su madurez. Sí, Señor. Y a veces los silencios de Dios es para eso, para los desiertos son para eso. Sí, para hacernos madurar. Es que Dios sabe tratar con cada uno de los seres humanos y Dios sabe en qué proceso lo puede llevar, porque dice la palabra del Señor que las cosas que Dios hace, nos hace para nuestro bien. Y aunque uno tenga esas dificultades y aunque uno pase, porque Dios conoce nuestro sentir, Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, Dios nos conoce y nos acepta tal como somos. Pero para Él procesarnos, para Él hacer algo bonito en nuestras vidas, para que experimentemos su poder, Él nos Los pasa, procesos son necesarios. Él nos pasa por las pruebas. Vamos a cerrar esta primera parte de devocional con esta frase que yo quiero que tú guardes en tu corazón, lo anotes allí en una libretica, lo anotes allí. Mira, esta frase es poderosa. Dice, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Bonito. Dime, repítemela, repítemela. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Tremenda esa frase. Sí, siempre nos prepara para algo más poderoso. Conóceme, conóceme. No tan solamente estoy en el fuego, yo también estoy en diferentes. Elías, Sí, Elías. Estoy en diferentes. O sea, Elías conocía a Dios en el fuego. pero no lo conocía en el silencio. Estaba acostumbrado a eso, al fuego, el fuego, el fuego. Elías conoció a Dios en el terremoto. Sí, Elías conoció a Dios en la en tormenta, las cosas grandes. en el torbellino, pero no en el silencio. Y en el silencio es donde más aprendemos de Sí, Dios. Señor. En el silencio es donde más podemos ver a Dios. En el proceso es donde más Dios se glorifica en nuestras Por vidas. eso es que David dice que en la profundidad del corazón, David se expresa de Dios, dice que en el silencio, cuando él estaba allá detrás de las ovejas, en el silencio, él solito por allá, es cuando Dios se le manifestaba a David. Y David conocía al Señor en lo profundo de su corazón, y él lo expresa en el Salmo 119 en muchas maneras, y en todo el Salmo. Sí. Así que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Preparación. Hermosa frase. Escucha, aquí a mí me gusta escribir porque yo soy así, yo hago mi chuletica. Dice aquí, pero aquí hay algo que debemos entender. Aunque Dios nos abandona, nuestras decisiones sí pueden llevarnos a un lugar de sequedad espiritual. Sí, Señor. Y eso es el segundo punto que vamos a hablar. Dios no nos abandona, pero a veces nuestras decisiones, porque sí es importante Sí, decirlo, claro. yo creo que es justo decirlo. Claro, claro. A veces Para que estemos preparados en cuando si sucede. o nos examinemos, ¿no? Ajá. El proceso también es para eso, para inmediatamente Nos descubramos, sabemos, entiendo. sabemos quiénes somos. Fue lo que Dios hizo con Israel, ¿no? Sí, Señor. ¿Qué hago? Porque los procesos que Dios pasó a Israel y a cada uno de los profetas y a cada una de las personas que están en la Biblia era para que ellos se conocieran ellos mismos y conocieran quién era Dios.
Sí, se descubrieron. Sí. Entonces, sí, es verdad, no todo el tiempo cuando las cosas te salen mal es porque si Dios te abandonó, pero es importante que aprendamos que a veces nuestras decisiones nos lleva a un punto de sequedad espiritual y Dios permite su silencio para que nosotros descubramos cuáles son esas partes que dañan nuestra relación con Él y tengamos esa sensación de que Dios no está aquí. Es como un padre que está disciplinando a un hijo y le dice: "No te voy a hablar", para que el niño y te pones allá en la esquina para que el niño reflexione. Cuando algunos padres, algunos Sí, ponen a sus hijos, los buenos padres. los buenos padres, ponen a sus hijos a que reflexionen. Póngase allá y medite lo que está haciendo. Sí. Ahora, en el punto del devocional vamos a hablar de las consecuencias de nuestras decisiones. Anote allí lo que están anotando, porque nosotros cuando vamos a enseñar animamos a las personas que escriban lo que están Para que escuchando vuelvan a para que sí, mediten y reflexionen. Escucha, Dios no se aleja, pero nuestras decisiones tienen consecuencias. consecuencias. Sí, señor. Y es el segundo punto de la enseñanza. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mientras ahorita lo busca, yo quiero irte. Ah, ya lo busca. Falla. Avión con la Biblia. Léelo, pues. Gálatas 6, 7. Dice así: "No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará". Ahora mira la aplicación que yo escribí. A veces, el sentimiento de soledad no es porque Dios se haya ido, sino porque nuestras decisiones nos han llevado a un lugar de sequedad espiritual. Dios no nos abandona, pero permite que enfrentemos la consecuencia de nuestras acciones para que aprendamos y volvamos a Él. Pero un momentico, antes que desarrolle el punto ahí, échame café aquí. Nosotros, yo, me, yo traje el cafecito, échame el cafecito aquí. Ya, eso. Ahora sí, ahora sí, placa. Volvamos al fondo. Fluye, fluye. Repito, a veces el sentimiento de soledad no es porque Dios se haya ido, sino porque nuestras decisiones nos han llevado a un lugar de sequedad espiritual. Dios no nos abandona, pero permite que enfrentamos la consecuencia de nuestras acciones para que aprendamos y volvamos a Él. Si Dios no nos corrige, y nunca vamos a madurar. Ahí voy yo. Que cuando Dios nos tiene que pasar por procesos o nos tiene que dejar, no pasar, nos tiene que dejar. Es como cuando uno le dice al niño: "Mira, bájate de ahí que te vas a caer". Y el niño sigue: "Bájate de ahí Ah, que te bueno, vas a caer". Y déjalo solo que se caiga. déjalo solo que se caiga, entonces, para que aprenda. Pero él siempre está ahí, el padre siempre está ahí. A veces uno hace eso con nosotros, y nosotros le decimos a los muchachos, deja de hacer eso, no camine por aquí, no hagas aquello, y el muchacho es terco. Y entonces uno le dice, bueno, lo voy a dejar solo para que sufra las consecuencias de sus decisiones, porque hay momentos en la vida en que nosotros, nuestros hijos, ya no lo podemos cuidar, sino que debemos dejarlos que ellos aprendan de sus propias acciones para que maduren. Sí, señor. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos conductas que son tan dañinas para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra salud física, para nuestra salud espiritual, que es necesario ya por nuestra terquedad que Dios deja que choquemos contra ese muro Sí. para que nosotros podamos aprender. Pero Él no nos abandona, Él está ahí. Me vino a la mente el Balaam. Sí. Balaam le preguntó al Señor muchas veces, y el Señor le había dicho: "No", pero entonces dijo: "Bueno, vamos a dejarlo". Pero cuando vio la terquedad de él, oye, le manda al burro para que: "Mijo, ¿qué estás haciendo?". A veces Dios nos deja, pero no nos deja más allá. No, no, Él simplemente toma una posición de, voy a dejar de que vivas la experiencia para que aprendas. Pero Él está allí, Sí, Él está ahí. Él está allí. Porque dice que Él no nos, la Biblia dice, Él no nos dejará ser tentados más. Más allá. No, Él no va a dejar que el diablo nos destruya. No, Dios no va a dejar que Satanás, que los demonios, que el mundo, que el pecado te destruya. Simplemente en esa circunstancia de tu vida, Dios va a actuar en su silencio, pero no en el abandono, en el silencio, pero no en el abandono, para ayudarte a escapar de esa actitud tuya que te está haciendo daño. sí, Esto está poderoso. es como un bebé que estamos detrás, voy a dejarlo solo para ver qué va a hacer, pero estamos detrás.
cualquier cosa, un peligro, ahí actuamos. Sí, señor. Lo mismo, si nosotros siendo malos hacemos estas cosas con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Dios siempre, y es una promesa del Señor, yo estaré con ustedes todos los días. Tenemos que grabarnos eso en nuestra mente. Estará con nosotros todos los días. Lo sientas o no lo sientas, Él está ahí. Él está ahí. Sea porque Dios decidió meterte en un proceso o sea porque tus decisiones te llevaron a una sequía espiritual, Dios está allí. Entiéndelo. Entiéndelo. Dios está ahí y tienes que clamar en el momento y decirle, Señor, hay una manera. Señor, me arrepiento, perdóname. Sí, señor. Mira la ilustración que yo puse acá del caso de Elías. Yo puse, Elías huyó al desierto por miedo, pero Dios lo siguió allí. Y aunque sus decisiones lo llevaron a un lugar de soledad, Dios lo encontró y lo restauró. Elías tenía que aprender que no era ni su fuerza, ni su sabiduría, ni porque él era el profeta de fuego, ni porque él era alguien especial. No, yo soy el único profeta. Yo, Señor, mataron a todos, que quedé yo, el papá de los helados. Yo dice, no, no, tú no eres el papá de los helados, el papá de los helados soy yo. Y yo tuve que enseñarte a ti Que tú no eres el único. que dejándote entrar en esa cueva, en ese momento de soledad, de sequedad, tú tuviste que aprender que no todo el tiempo se trata de fuego, de terremoto, ni de torbellino. A veces, en lo más sencillo, en lo más cotidiano, yo también me glorifico. Así que tú estás acostumbrado a ver la gloria mía, porque tú crees que tú eres el que la provoca. Las cosas se hacen como yo diga. Y Elías aprendió algo. Sí, Señor. Aprendió de que no es el fuego, no es el terremoto, no es el torbellino. Es la sabiduría de Dios que se manifiesta en cada una de las circunstancias de nuestra vida, donde Él se glorifica y nos ayuda entonces a nosotros ver su gloria y mostrar su gloria a otras personas. Sí, Señor. Agarra ese trompo en la uña ahí. Yo creo que de ahí Elías no salió igual. Elías salió transformado, con una mente diferente. Ya Elías no tenía ese miedo a correr, sino estaba más seguro, porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros pasamos por el proceso nos sentimos más seguros. Cada paso que nosotros damos, cada proceso que nosotros enfrentamos, crecemos y nos aseguramos o nos afianzamos más en el Señor, Sí, señor. porque esa es la idea. Correcto. Yo escribí aquí una frase que también quiero que la anotes en tu cuaderno. Anota, anota. Anota. La frase que nos va a quedar de esta segunda parte del devocional. Dice, la disciplina de Dios no es rechazo, es corrección amorosa para tu crecimiento. Sí, sí. La disciplina de Dios no es rechazo, es corrección amorosa para tu crecimiento. Así que entiéndelo. No es que Dios te abandonó, es que te está disciplinando para restaurarte, para levantarte, para que tú seas más sabio, tengas más fe y tu relación con Él madure y sea más profunda. Sí, eso es lo que dice el libro de Hebreos 12, dice que la disciplina del Señor al momento no es gozo, porque cuando Elías estaba ahí era que estaba asustado. En la cueva, él era asustado. Porque él se olvidó de que el que hizo que descendiera fuego sobre el sacrificio y el que venció a la profeta, Elías se olvidó de que fue Dios. Y él pensó que era con su fuerza, que era con su sabiduría. Y Dios le enseñó que no es así, que no, él no tiene poder para vencer, sino es el poder de Dios. Claro, Elías en ese proceso en el cual estuvo antes la victoria que él tenía que creer en el Señor, que dijo, bueno, vamos a probar al pueblo. Él era el profeta del pueblo. Él era la voz de Dios con el pueblo. O sea, Dios hablaba con él y él tenía que estar esa seguridad en él. Tenía que estar en la seguridad en él. Cuando él mata ese poco de profetas falsos, salió Dios a correr porque pensó que era él, pero era Dios. Era Dios. Era Dios, que Dios se estaba manifestando. Y me da risa porque Elías dice, acabaron con todo tu profeta, como que si a Dios se le hubiese salido las cosas de las manos. Elías aprendió que Dios tiene el control de todo. Las circunstancias que Elías estaba viviendo no determinan el poder, el alcance, la sabiduría y la gloria de Dios. No. Elías pensó, yo soy el último que queda. Esto se salió de las manos. Dios siempre tiene las cosas bajo control. Y muchas veces Dios nos disciplina para que aprendamos eso, para que no aprendamos a depender de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra gloria, Capacidad. de nuestra capacidad, sino que aprendamos y entendamos que Dios siempre tiene el control, aun cuando pasemos por una enfermedad, aun cuando pasemos por escasez económica, aun cuando pasemos en problemas matrimoniales, aun cuando pasemos problemas ministeriales, sequedad
facilidad, cuando ya no nos salen muchas Yeah. prédicas, cuando ya no me invitan a predicar como antes, cuando estoy sentado en la iglesia y me toca aprender a escuchar, a sentarme, porque hay gente que no les gusta sentarse a escuchar, porque ellos creen que ellos son la voz de Dios y son los únicos profetas y ya no hay voz de Dios en otras personas. Y Dios dice, te sientas a aprender humildad, te sientas a aprender sencillez de corazón, porque yo puedo usar hasta una piedra para que te hablen, para que te enseñen, puedo usar hasta una mula para que te profetice, pero muchas veces nos creemos únicos como Elías y es necesario que Dios nos permita una sequedad espiritual, que nos sienten en las iglesias, que no nos den actividades y nos molestamos y nos ponemos, ¿cómo es posible si yo soy el profeta? Agarra tu trompo en la uña, siéntate y aprende que no eres tú, ni tu poder, ni tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. Dios siempre tiene el control y tú no eres único, único es Dios. Sí, señor, tremendo. Eso es lo que aprendió. Vale, sí. Bueno, no, pero hay que aprender mucho de estas cosas de que la palabra de Dios nos enseña. A través del conocimiento de la palabra, Dios nos enseña quién es Él. Y era lo que estaba aprendiendo Elías, quién era Dios, que Él no era único. Y nosotros no somos únicos. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Sí. Y aunque los procesos sean como, mira, descansar en la barca es bueno, porque Jesús descansó en la barca, Allí. porque Él sabía, Él tenía la seguridad. Dios ya tenía un plan Tenía un... y los planes de Dios se cumplen. Jesús no se iba a hundir porque el plan de Dios no era que se hundiera. Exacto. Y en nuestro día va a pasar lo que Dios quiera que pase. Lo que Dios quiera que... y si me he de morir, como dijo el otro, Gloria a Dios. muera. Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Ahora, este, entonces, vamos al tercer punto del devocional. Escucha, entonces, si Dios no nos ha abandonado, pero muchas veces nuestras decisiones pueden alejarnos de Él, ¿cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios para sentir su presencia, incluso en los momentos de soledad? Y para esto vamos al tercer punto. Sí, señor. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para que tú fortalezcas tu relación con Dios, para que, aunque a veces no sientas su presencia, en los momentos de sequedad espiritual y de soledad, tú crezcas en esa relación y entiendas de que Dios está allí. ¿No? Porque Sí, no andamos por vista, sino por fe. por fe. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Mm. Vamos a darte algunos consejos para que durante la semana tú los pongas en práctica y puedas fortalecer esa relación y madures en esa relación con Dios y aprendas que aunque pases un silencio espiritual, no quiere decir que Dios te abandonó, no quiere decir que Dios se alejó de ti, aun cuando las decisiones que tú hayas tomado hayan causado ese silencio. Entonces, vas a aprender con estos consejos, con estos tips que te vamos a dar, cómo crecer en esa relación. Sí, señor. Vamos a leer Santiago 4, Ujú. versículo. 4:8, 4:8. Ajá. Dice así la palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me gusta ir los de doble ánimo, porque los de doble ánimo son, hoy sentí a Dios, gloria a Dios, estoy bien. Ay, ya no siento a Dios, yo no voy por culto, ya no, pero lea la Biblia. Fuego, Dios está conmigo, fire. Ay, Dios no, ay, tengo un problema, porque Dios no. No, Dios me usó sanando enfermo. Cuando llega a tu casa, tiene un problema en el matrimonio, doble ánimo. No, tú vas a aprender a que ese doble ánimo se tiene que ir. Yo creo que muchas personas, estoy segura de que muchas personas, después de tener una grande campaña con los evangelistas, voy con ellos, Agárrese tu problema. después de tener unas grandes victorias, viendo al Señor haciendo, cuando llegan a su casa, se consiguen con problemas pequeños y empieza, Dios no está aquí, la nevera, Sí. ¿se han visto? Pero vamos a darte algunos consejos para que no vivas de esa manera. Y, y mira, aquí yo escribí una aplicación del versículo 8 del capítulo 4 de Santiago. Dice, para que nosotros podamos entender, saber y disfrutar de la presencia, de la compañía de Dios, porque muchas veces el que no sienta a Dios no quiere decir que su presencia no esté ahí. Sí, señor. Y para que tú puedas disfrutar de su presencia, de su compañía, una de las cosas es que tú tienes que aprender a ser intencional. Dios tiene que ver que, aunque tú estés viviendo lo que tú estás viviendo, Dios tiene que ver que tú lo estás buscando, Sí, de que tú señor. estás creciendo, de que aunque no entiendas lo que estés pasando, tú vas para adelante como el elefante. Entonces tú tienes que ser intencional. Demuéstraselo a Dios que eres intencional. Entonces, lo primero, la oración. Lo segundo, la lectura de la Biblia. Y lo tercero, la adoración. Son herramientas poderosas para que podamos conectarnos en el día a día con Él. Aunque yo no esté sintiendo a Dios, yo voy a creer
y voy a ser intencional. Voy a ir, seguiré buscando la presencia del Señor. Ah, me falta sabiduría. El que le falte sabiduría, vaya a Dios y ore. Elías no fue intencional, pasó por un proceso difícil, un momento difícil, y lo que hizo, esconderse en una cueva. No, no, tú no puedes hacer así, tú tienes que ser intencional. Voy a buscar a Dios. No siento a Dios en la oración, pero voy a orar. No entiendo la Biblia, no tengo la, pero voy a leerla. Voy a vivir una vida de adoración, no de queja, ¿no? Sí, voy a aprender lo que Dios me está diciendo. Sí, señor. Ahora mira, una de las cosas que tienes que aprender a hacer es la oración diaria. Tienes que orar todos los días. Tienes que orar todos los días. Sientas o no sientas a Dios, tienes que hacerlo. Conectate con el Señor, sé intencional. Por lo menos, Ya, mira, si esa sequedad espiritual te ha llevado a abandonar la oración y no sabes qué decir, no tienes fuerte oración, no importa, mira, dedícale 5 o 10 minutos en silencio. Métete en un lugar en silencio. No tiene que ser algo elaborado, simplemente habla con Dios como te sientes, pero ábrele la boca. Y si no sabes qué decir, calla. Durante esos 10 minutos, esos 5 minutos, no digas nada. Arrodíllate y humilla tu corazón delante de Dios. Y si es de gemir, gime. Y si no te salen palabras, que los llantos sean tu oración, que tu gemir sea tu clamor. Y tú vas a ver cómo muchas cosas en tu vida van a cambiar. sí, Señor. Gloria a La Dios. lectura bíblica es importante. Lee un versículo cada día y medita en él. Puedes empezar con los salmos, con Mateo, Sí, con lo que más sí. que tú quieras. Los salmos son buenos. Los salmos son buenos porque son experiencias, por ejemplo, David tuvo muchas experiencias con el Señor y él lo expresa en sus salmos y adora al Señor en el proceso, porque los salmos son canciones. En el proceso, lo que pasaba David, él adoraba al Señor, era un Sí, tremendo entonces, adorador. en esa sequedad, en ese desierto, lee la Biblia, aunque sea un versículo, y medita, Medita. y di: "Señor, enséñame, háblame, ¿qué quiere?". Eso te va a ayudar mucho, te dará sabiduría, te dará dirección en esos momentos difíciles de tu vida. Y otra cosa que es importante es la adoración. Adorar, no te quejes, Sí, porque muchas veces lo que no nos permite salir de esa sequedad, de ese desierto, es la queja. sí, El que mucho se queja, no alcanza nada. el cielo se le cierra. Aprende a adorar a Dios. Señor, no sé por qué estoy viviendo esto. O sí sé por qué estoy viviendo, pero glorificado sea tu nombre. Señor, gloria a Dios. El proceso, no sé lo que está pasando, pero la gloria es tuya. Yo sé que de aquí yo voy a salir. Mucha gente se queja en el proceso, por eso es que no ve a Dios, por eso es que los israelitas murieron en el desierto. Pero cuando tú aprendes a adorar a Dios es simplemente no darle cabida a Satanás a través de la queja. Satanás te va a tentar, te va a decir, maldice a Dios y muérete. Pero no, tú tienes que decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, sea el nombre de Dios glorificado. Claro, es muy fácil decirlo, Pero hay que vivir. pero se puede. ¿Sí? Lo hemos vivido muchas veces. Sí se No es que puede. seamos los mejores cristianos ni los más sabios, pero de lo que hemos vivido te compartimos. Aprende a adorar a Dios, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas, aun cuando sientas que se ha alejado. Glorifica a Dios en medio de la dificultad y tú verás cómo se abre el cielo y cómo Dios dice, mi hijo aprendió la lección. Sí, Señor. Tremendo, ¿sí o no? Sí. Y podemos avanzar. Esa es la idea de Dios, de que ir creciendo, creciendo, avanzar, avanzar, avanzar. Cada proceso es un avance. No te quedes en el desierto, avanza. El desierto no es tu lugar. Tú sigues avanzando a la tierra prometida, a lo que Dios promete. Amén. Voy a seguir, voy a seguir. Dios no me quiere de esa forma. Él quiere que yo cambie, ser transformada. Y ese es el proceso. Y Para la transformación tiene que pasar un proceso. Por eso es que dice en el libro de Romanos capítulo 12 que debemos ser transformados. Y esa palabra transformado quiere decir como cuando es gusano arrastrándose por ahí hasta que se mete en la crisálida y comienza ese proceso de transformación y es doloroso para la mariposa, pero ¿qué hacerlo? Pero tiene que hacerlo. está lloviendo, nos agarró la lluvia aquí en la grabación. Bueno, no está lloviendo todavía, está grabando. Pues. Gloria a Dios, la bendición de Y Dios. ayer cayó un granizo tremendo. Acá estamos en Bogotá llueve mucho. La gratitud también es importante. Yo te aconsejo que en esos momentos de sequedad, de dificultad espiritual, antes de quejarte, agarre un cuaderno y anota una, dos o tres cosas que De lo Dios, que Dios ha hecho. de lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando tú sientas que Dios te abandonó, que Dios no quiere nada contigo, léelo, Sí, porque la gratitud va a hacer que Dios se acerque a ti, sí, Señor. porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Una persona desagradecida es una persona que siempre vive en una miseria espiritual. Sí, es que la palabra de Dios nos dice, y esta es la voluntad de Dios, que tú agradezcas. Es la voluntad de Él, que tú agradezcas. En todos los procesos agradece a Dios, porque Él tiene el control. Aunque
tú digas: "No lo siento", Él tiene el control y todo lo que pasa está bajo su mano. Como Elías le dijo: "Mira, tú no eres el único, yo tengo más gente todavía, tú no eres el único, no te creas único. Yo tengo el control de todas las cosas". Sí, señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control y todos los procesos, así lo hayamos hecho nosotros, Dios tiene el control. No se le sale nada de eso. No, la Biblia dice que ni siquiera la hoja cae si no es la voluntad de Dios. Y entonces, practicar la gratitud, dar gracias a Dios. Escribe. Y en la noche antes de dormir, lee lo que escribiste. Tú estás pasando por un momento difícil. Pero Pero siento a Dios. te doy gracias porque tú En esta circunstancia vi tu mano. tu mano. Y eso te va a ayudar a ti a no caer en depresión, a no caer en frustración, porque tú sabes que tú estás con un Dios que responde. Aun cuando la circunstancia te dice no, pero Dios dice sí. Acuérdate de lo que he hecho por ti. Acuérdate, Dios te dice, acuérdate de las cosas grandes que he hecho por ti. Mira el pasado, lo que he hecho por ti. Y así como en el pasado me glorifiqué en tu vida, también me voy a glorificar en ese momento. Así que aprende a ser agradecido. Reflexiona, acuérdate, medita sobre los hechos gloriosos que Dios ha hecho por ti, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, por tu empleo, por tu finanza, por tu salud. Y no dejes que Satanás te robe la gratitud de tu corazón y sea agradecido de Dios. Sí, Señor. Y vamos a A la conclusión. la última. Lo lo que pasa es que nos estamos mojando porque está lloviendo, y ya la flaca quiere pegar el pelero, como decimos en Venezuela. Va a caer granizo. Aprende a tomar, aunque sea 1 o 2 minutos todos los días de tu vida, y guarda silencio. Ocúltate en un lugar secreto y guarda silencio. El Y silencio también es bueno. claro, dice aquí, ve, el día para estar en silencio, toma 2 minutos al día para estar en silencio y escuchar. Recuerda que Dios habla en el susurro, no siempre en el fuego, en el terno, en el silbido, en el silencio, en el silbido apacible, también Dios nos habla. Dios nos habla. Cuando nosotros comenzamos a meditar y estamos en silencio, meditando las cosas que Dios hace, que Dios ha hecho, todo el proceso, todo el día, cuando estamos en ese silencio, Dios, ya, Claro. viene una palabra. Ahora, escucha esta frase alentadora que yo anoté aquí para que lo anotes en el tercer punto. Dios no siempre grita, a veces susurra. Aprende a escuchar a Dios en su voz quieta. Dios no siempre grita, a veces susurra. Así que si estás pasando por un momento difícil, tranquilo, ahí Dios te va a dar dirección. Y vamos a terminar con esto porque nos estamos mojando. Escucha la conclusión que yo escribí aquí, flaca. Hoy hemos aprendido que el silencio de Dios no es abandono, que muchas veces nuestras decisiones tienen consecuencias, pero que siempre podemos volver y fortalecer nuestra relación con Él. Y lo más importante, que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Y recuerda, Dios no te ha dejado, está preparándote para algo más grande. Exacto. Así que espero que esta bendición nos estamos mojando, pero llegamos al final. Estamos improvisando aquí afuera. La lluvia no está cayendo. Dios no te ha dejado, te está preparando para algo más grande, para una relación más profunda que Él. Disfruta con Dios. Así que si esta enseñanza de hoy fue de bendición para tu vida, Dan un like. denos un like, coméntanos, escriban Habla. y comparte el video. Sí, comparte el video. Y si no estás suscrito, Suscríbete. y activa La campanita. la campanita. Así que nada, que Dios bendiga tu vida durante esta semana y que esta enseñanza te sirva para que las recomendaciones que te dimos las pongas en práctica y te sirvan para que durante los días de esta semana Guarda el video y y compártelo. compártelo. Así que bueno, por acá Jacob Betancourt, Edita González. y recuerda, este es tu devocional favorito de cada semana en su palabra, porque en su palabra Dios te da el poder para vencer a esos 3 enemigos diarios que te quieren separar de Él para destruirte. ¿Cuáles son? Que son Satanás, el pecado y este sistema del mundo. Y cuando termine el día tú puedas decir, Gracias, Señor, por esa victoria. entonces, senador, Edita, ora por esa persona que está pasando porque Porque cree que Dios lo abandonó, sí, Señor. que no lo abandonó, que posiblemente esté viviendo lo que esté viviendo por algunas decisiones que tomó o no, pero está pasando por un proceso de sequedad espiritual. Ora por él para que Dios se glorifique. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por cada una de las personas que a través de este medio nos están viendo.
Gracias por cada uno de ellos, que yo sé, Señor, que tú estás con ellos, aunque ellos no crean, aunque ellos no te sientan, Señor, yo sé que tú estás con ellos. Bendíceles grandemente, abre sus ojos y sus oídos espirituales para que ellos puedan escucharte a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y que ellos puedan avanzar en victoria. Amén y amén. Dios te bendiga.